al webinar que organizamos este mes. Bueno, como ya habréis leído en el programa, vamos a tratar sobre la Directiva 2019/1023, que tiene que estar incorporada a nuestro ordenamiento jurídico antes del 17 de julio del año que viene. Para los que no me conozcáis, soy Amanda Blanco, soy abogada y soy la delegada para la zona norte de IAG. Tenemos la delegación en Gijón, en Asturias, y bueno, quizás no tendría falta decirlo porque creo que mi acento me delata, ¿no? En primer lugar, antes de empezar, quiero dar las gracias a los ponentes por su participación y por su disposición y proactividad desde el minuto cero que les planteamos la iniciativa. Y también agradecer a los casi 300 inscritos que poco a poco veo que se van incorporando. Y bueno, y que están pendientes de las novedades legislativas que tenemos que utilizar en nuestro trabajo, ¿no? En este sentido, quiero destacar que IAG apuesta por la formación, aunque sean tiempos de pandemia. Lo ideal hubiese sido hacer estos eventos de manera presencial, como así teníamos previsto el mes pasado en el Congreso de Derecho Concursal de Toledo. Lo que pasa es que lo tuvimos que suspender, como bien sabéis, pero bueno, que lo volveremos a retomar cuando ya las circunstancias lo permitan. Porque bueno, consideramos que parejo a la formación hay que realizar también una labor de networking que está presente y que debemos de cuidar, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción, pues 4 pinceladas básicas de lo que es lo que pretende un poco la directiva. La directiva tiene 2 objetivos, que uno es jurídico y otro es práctico. El jurídico se centra en eliminar todas las diferencias que haya en la legislación sobre insolvencia de los Estados miembros, y después el objetivo práctico se centra en todo lo que tiene que ver con el acceso a los marcos de reestructuración preventiva por parte de aquellas empresas que se encuentran en dificultades financieras. Con esto, ¿qué se consigue? Pues se consigue que esa empresa no llegue a una situación de insolvencia, se evita la destrucción de puestos de trabajo y después que se puedan devolver todas esas cantidades debidas por las empresas a sus acreedores, ¿vale? En este sentido, los Estados miembros van a tener que desarrollar una serie de herramientas al final, la pregunta del millón es ¿cómo anticipamos esta insolvencia? ¿Cómo fomentamos estas medidas entre las organizaciones empresariales y las empresas, ¿no? Desde mi punto de vista tengo que decir que todas estas medidas de reestructuración que tenemos en nuestra legislación se engloban dentro del concepto de preconcurso, que de por sí ya tiene una connotación negativa, ¿no? Porque cuando nos hablan de que una empresa está en preconcurso, yo creo que nuestra mente ya se nos va a concurso y a liquidación, ¿no? Que en ningún momento pensamos en medidas de reestructuración, como es un poco la idea de la directiva, ¿no?
la directiva siempre se refiere en términos positivos, ¿no? Reestructuración, refinanciación, negociación. Y bueno, pues en este sentido los Estados miembros van a tener que adoptar una serie de herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, pues permitir al deudor que pueda acceder a mecanismos de alerta, ¿no? Que, bueno, pues, que le digan, que le enciendan ese pilotito rojo, que diga, tienes que poner especial atención en este tema que no va bien, ¿no? Bueno, pues una herramienta de alerta temprana puede ser un informe de un asesor externo. Después, también se le tiene que permitir al acreedor acceder a marcos de reestructuración preventiva. En estos marcos de reestructuración, en estos planes, se van a nombrar administradores, que en algunos casos van a ser obligatorios. También va a haber una suspensión de las ejecuciones singulares para permitir al deudor que pueda negociar con los acreedores o con el acreedor. Y además se va a evitar que los acreedores puedan suspender o modificar o alterar de alguna manera los contratos que tienen con el deudor y que sean vitales para el día a día de su empresa, ¿no? Bueno, estas pinceladas son muy breves y vamos a pasar ahora a desarrollar con nuestros ponentes. El primer tema que vamos a abordar va a ser la reestructuración forzosa de la deuda y las mayorías de arrastre. Para ello contamos con doña Nuria Fachal Noguer. No necesita presentación, al igual que el resto de nuestros ponentes, pero bueno, a mí me gusta dar, hablar un poco del currículum, ¿no? Doña Nuria Fachal es magistrada del Juzgado Mercantil número 1 de La Coruña, es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, es especialista en los asuntos propios de lo mercantil, además autora de diversas monografías y publicaciones y muy vinculada al mundo de la docencia en la Universidad de La Coruña. Y nada, Nuria, te cedo la palabra y cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, Amanda. También muchas gracias a International Auction por la invitación y también en particular quiero dar las gracias a Enrique Díaz Reborio, al que he escuchado en alguna ponencia y también he leído, pero que hasta el día de hoy creo que es en la primera ocasión, desde luego, que compartimos una mesa y también que personalmente cruzamos algunas palabras, aunque seas en este sistema telemático que hoy en día es el que tenemos que utilizar por circunstancias que podemos decir no de fuerza mayor. Bueno, pues como decía Amanda, para comenzar con la sesión de esta tarde, a mí se me ha encomendado una cuestión nada sencilla, que es explicar dentro de la directiva de reestructuraciones la problemática relacionada con los arrastres, las dos modalidades de arrastre que se prevén en esta directiva para la aprobación y confirmación de los planes de reestructuración por parte de las autoridades que, según lo que establece la directiva, podrán ser autoridades administrativas o judiciales en función de lo que establezcan los Estados miembros en el momento de la transposición de la directiva, pero de lo que se trata en definitiva es de ver cómo se va a proceder a esta confirmación de los planes por parte de las autoridades y dentro de la regulación que se contiene en los artículos 9 a 11, que regula precisamente estas cuestiones, aprobación, confirmación del plan de reestructuración, una de las que podemos llamar las principales novedades que se contienen en la directiva, que es la reestructuración forzosa de deuda aplicable a todas las categorías, que se recoge en el artículo 11, siguiendo aquí la inspiración del Chapter 11 del Código de Insolvencias norteamericano. Yo he seleccionado, para poderlo explicar, uno de los supuestos que creo que va a tener mayor trascendencia práctica a partir del momento en que tenga lugar esa transposición de la directiva comunitaria, que es el supuesto de la capitalización
de deuda. He hecho una presentación porque creo que así es más sencillo seguir la explicación. Voy a ver si soy capaz de cargarla. Pienso que lo he hecho todo bien y ahora veremos si aparece por aquí. Efectivamente, pues aquí la tenemos. Antes de poder acometer el análisis de estos artículos de la directiva, los artículos 9 a 11, y en particular esta posibilidad que se contempla en la directiva comunitaria de que también los que se denominan tenedores de participaciones, que en el lenguaje al uso vienen a ser los socios o los accionistas de la compañía que está pasando por estas dificultades económicas, voy a explicar la operación societaria de capitalización de créditos que, como digo, va a ser uno de los posibles contenidos de los planes de reestructuración y que también, en caso de implementarse y de transponerse en el sentido que se establece en la propia directiva comunitaria, permitirá que los tenedores de estas participaciones, los socios o los accionistas, se vean arrastrados y sometidos, vinculados al plan de reestructuración, incluso en aquellos supuestos en que no hayan mostrado con el plan como categoría o parte afectada. Bien, esa es la principal novedad, como decía, la posibilidad de arrastre de las categorías de lo que se denominan en la directiva partes afectadas que sean disidentes con el contenido del plan de reestructuración en aquello que les va a afectar. Decía que la capitalización de créditos podrá ser o será, sin duda alguna, uno de los contenidos de los planes de reestructuración, y ello porque, como sabemos, se trata de una operación societaria que en realidad se rige por las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a las operaciones de aumento de capital, pero tiene una especial utilidad en aquellos supuestos en los que las sociedades pasan por dificultades financieras, en la medida en que la capitalización de créditos es una operación que tiene una evidente finalidad sanatoria, puesto que permite convertir el pasivo exigible en pasivo no exigible, en capital de la compañía. De esta manera tiene, por lo tanto, un efecto de saneamiento sobre el balance de la compañía, que está pasando por esas dificultades económicas y por esas dificultades financieras. En este sentido, ya en la propia normativa concursal, en la ley concursal y ahora en el texto refundido, se establece una potenciación de estos instrumentos, de estas operaciones de capitalización de créditos, puesto que si acudimos a lo que se establece en nuestra ley de sociedades de capital, comprobamos que como operación societaria de aumento de capital social está sujeta a aprobación por parte de la Junta General de Socios y que además exige la concurrencia de las mayorías reforzadas para su aprobación. En cambio, si nos fijamos y acudimos a lo que se establece tanto en la ley concursal como ahora en el texto refundido, vemos que se trata de potenciar la capitalización de créditos ya como contenido del convenio o, en su caso, como contenido de un acuerdo de refinanciación de los que permiten o permitían la homologación de acuerdo con la disposición adicional cuarta. Ahora la regulación la encontramos en el artículo 624 y 625 del texto refundido y se prevé que para la aprobación de esta operación societaria no es necesario que se den las mayorías reforzadas, sino que se establece específicamente en nuestra normativa concursal que bastará con que se den las mayorías del artículo 198 y 201 de la Ley de Sociedades de Capital, que en definitiva se trata de las mayorías simples. Además, también se trata de favorecer esta operación que, si acudimos a lo que se establece en la normativa societaria, exige que los créditos, en el caso que se trate de una sociedad de responsabilidad limitada, estén vencidos, sean líquidos y exigibles, y en caso de que se trate de una sociedad anónima, al menos el 25% de los créditos que se van a capitalizar sean líquidos, estén vencidos y sean también exigibles, pero en cambio, en el marco de la normativa concursal se suaviza este requisito para potenciar esta operación con esta finalidad que mencionaba antes de saneamiento financiero, y se entenderá que los créditos, nos dice la normativa concursal, están vencidos y son, por lo tanto, líquidos y exigibles. Bien, estas son unas de las herramientas que se contemplan a día de hoy en nuestro ordenamiento jurídico para tratar de facilitar para las empresas que están pasando por dificultades financieras que pueda utilizarse esta operación para salir de las dificultades económicas. Pero lo cierto es que en la principal crítica que ha recibido la regulación
de este tipo de operaciones cuando se traslada al ámbito concursal es que supone en realidad un desplazamiento de la normativa societaria en pro del saneamiento de las empresas que están pasando por dificultades financieras. Y esto lo que supone en realidad es que se desplazan, se alteran algunas de las normas que tratan de mantener los equilibrios dentro de la legislación societaria para la protección de todos los intereses en juego cuando se trata de este tipo de operaciones. Porque lo cierto es que la operación de capitalización de créditos supone en realidad un importante riesgo para los socios de compañía, en la medida en que lo que provocará de llevarse a efecto es una dilución de su posición en la compañía. De esta manera, como consecuencia de esa dilución, pasan a disminuir su potencial control y que pasaría en su caso a estar en manos de aquellos que han capitalizado sus créditos. Si esto lo trasladamos a esa atemperación, a esa acomodación que se produce en el ámbito concursal de los requisitos que se establecen en la legislación societaria para este tipo de operaciones, vemos que se pueden alterar algunos de estos equilibrios, pero que se hace, según se ha justificado por otro sector de la doctrina que defiende este desplazamiento de la normativa societaria en favor del saneamiento financiero, precisamente con esta finalidad que es, en definitiva, la de garantizar la viabilidad de empresas que están pasando por una situación de crisis económica. Veamos a continuación cómo se contempla en la propia directiva esta circunstancia a la que acabo de hacer referencia, puesto que el considerando 53 de la directiva prevé específicamente que se pueda producir un desplazamiento de la normativa societaria, un desplazamiento, nos dice, del derecho de sociedades para que se pueda llevar a efecto tanto la aprobación, la confirmación y, en su caso, la ejecución de los planes de reestructuración. Los riesgos son los que os comentaba hace unos instantes y veamos ahora otros de los problemas que se plantean precisamente relacionados con esta operación de capitalización de créditos y vinculados a ese riesgo de dilución de los socios de la compañía. Bueno, pues se trata en realidad del debate que se ha planteado en relación a la operación de capitalización por compensación de créditos. Se cuestiona si nos encontramos en este caso ante un aumento de capital que se produce con cargo a aportaciones dinerarias o con cargo a aportaciones no dinerarias. Y esto, la principal trascendencia que tiene, al menos desde la perspectiva de los derechos de los socios, es que en el supuesto en que se considere que nos encontramos ante una operación de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias, en una interpretación estricta, que es la que ha sostenido tanto la Dirección General de los Registros y del Notariado como la jurisprudencia menor respecto del artículo 304 de nuestra Ley de Sociedades de Capital, lo que ocurriría es que los socios no tienen un derecho de asunción preferente de participaciones o de suscripción preferente de las acciones en esta operación de aumento de capital por compensación de créditos. La mayoría de la doctrina que estudia el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital considera que esta operación de aumento de capital por compensación de créditos comparte los caracteres de un aumento con cargo a aportaciones no dinerarias y, haciendo una interpretación literal o estricta del artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, que parece contemplar solo el derecho de asunción o de suscripción preferente cuando se trata de aumentos de capital por emisión de nuevas acciones o participaciones con cargo a aportaciones dinerarias, entiende que solo en los supuestos de aumento con cargo a aportaciones dinerarias cabría reconocer este derecho de asunción o de suscripción preferente, lo que significa, a los efectos que nosotros estamos analizando, que no se podría reconocer en una operación de aumento de capital por compensación de créditos un derecho de suscripción preferente a favor de los accionistas o, en caso de que se tratara de una sociedad de responsabilidad limitada, un derecho de asunción a favor de los socios de la compañía. Veamos ahora, una vez que ya tenemos centrada la operación que yo quería analizar, que quería plantear respecto de la directiva comunitaria, cuáles las especialidades que se contienen en los artículos 9 a 11 y también esa previsión específica que tenemos en el artículo 12 de la directiva, que se refiere a la posibilidad de que los tenedores de participaciones o de acciones, que en realidad vienen a ser, como os digo, accionistas o socios de la compañía, quedar sujetos al plan de reestructuración.
Pues, en primer lugar, sabemos, porque ya lo comentaba Amanda, que el plazo para la transposición de la directiva, el límite se encuentra en el día 17 de julio del año 2021 y parte la directiva comunitaria de un principio que debemos de considerar esencial y que está recogido en el parágrafo 49 y que se refiere en realidad a tratar de favorecer y de asegurar en la medida de lo posible el valor de la empresa en funcionamiento. Como regla general, lo sabemos por las liquidaciones concursales, normalmente el valor de la empresa es muy superior cuando se enajena como un todo y, por supuesto, cuando se enajena además en funcionamiento. Esto hace, y así lo podemos comprobar con la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal, como uno de los criterios legales que han de inspirar la elaboración del plan de liquidación por parte de la administración concursal, la preferente transmisión de la empresa se nos dice como un todo. Si no puede transmitirse la empresa como un todo, al menos sí debería tratar de potenciarse la transmisión en conjunto de los establecimientos o, en su caso, de las unidades productivas de la concursada, y también como una regla supletoria se contempla esta transmisión de la empresa como un todo en el artículo 422 del texto refundido. Esto es así porque, tal y como mencionaba también Amanda, normalmente la viabilidad, si garantizamos la viabilidad de las empresas que están pasando por una situación de dificultad financiera, sostenemos el tejido empresarial de nuestro país, y si la empresa además está en una situación de concurso, se reducen los créditos que deberán abonarse con cargo a la masa activa. Por ello, también la directiva, aunque en el ámbito de los marcos de reestructuración, trata de favorecer el mantenimiento del valor de la empresa en funcionamiento. En primer lugar, en el artículo 2 de la directiva tenemos las principales definiciones que se manejan en el texto, y de las que nos interesan a los efectos de esta explicación nos centramos en primer lugar en el concepto de reestructuración, que lo que quiero únicamente destacar del concepto de reestructuración es que específicamente se contempla que pueden constituir el contenido del plan de reestructuración, por supuesto, cualquier tipo de alteración en la composición del activo y del pasivo de la compañía, pero lo que es más interesante, también se contempla como contenido específico del plan de reestructuración la posibilidad de que se refiera a una alteración de la estructura de capital, que en realidad es el supuesto que analizábamos hace unos instantes de la capitalización de créditos. Este es un supuesto en el que se producirá, como veíamos hace unos instantes, una alteración en la estructura del capital de la compañía que va a pasar por ese plan de reestructuración. El concepto de partes afectadas, que se maneja en el artículo 2 de la directiva y que después también aparece de forma reiterada en el texto de la norma, se refiere, como supuesto paradigmático, evidentemente, a los acreedores, pero también admite la directiva la posibilidad de que sean partes afectadas por el plan de reestructuración los trabajadores y a los efectos que a nosotros nos interesa, también como una novedad importantísima, al menos si se transpone así en nuestro ordenamiento jurídico, la posibilidad de que sean parte afectadas los socios o los accionistas de la compañía que va a pasar por esa reestructuración. Además, exige la directiva que en esa conformación de las partes afectadas se haga esa conformación, esa fijación de cada uno de los grupos, de cada una de las categorías de partes afectadas, se haga atendiendo fundamentalmente a que cada una de ellas integra una comunidad de intereses. Por ello, es importante que tengamos en cuenta que para la conformación de las partes afectadas que se hará en el plan de reestructuración, lo que deberá de tenerse en cuenta no es tanto la eventual o la potencial clasificación de los créditos en un supuesto de concurso de acreedores, sino que efectivamente esos créditos que se van a integrar dentro de la misma categoría respondan a una comunidad de intereses. Incluso cabría la posibilidad de que dentro de los socios o accionistas de compañías se conformasen varias categorías o varias partes afectadas en función, por ejemplo, de que los derechos de cada uno de ese grupo de accionistas fueran distintos. Por lo tanto, incluso, como os digo, cabe la posibilidad de que haya varias categorías de accionistas que conformen grupos o subgrupos independientes de partes afectadas. Bien, más cuestiones. Pues las principales novedades se refieren en primer lugar en cuanto a los tenedores de participaciones o de acciones, en primer lugar a que se les cabe la posibilidad en el momento de la transposición al ordenamiento jurídico interno de la directiva que se establezca una supresión del derecho de voto de los tenedores de participaciones. Esto, por una parte de la doctrina, lo ha planteado en el sentido de que si excluyendo su derecho de voto, en realidad lo que supondría es que no quedan afectados por el plan de reestructuración, porque es importante que tengamos en cuenta
únicamente se reconoce, como es obvio, un derecho de voto a aquellas partes que van a verse afectadas por el plan de reestructuración. De modo que aquellos que no van a verse afectados por el plan de reestructuración, en realidad no van a tener un derecho de voto. Sin embargo, cuando el artículo 9 de la directiva establece que puede privarse de derecho de voto a los tenedores de participaciones, en mi opinión, está haciendo referencia a un supuesto distinto del que acabo de plantear, que es la principal novedad, que la posibilidad de que estos tenedores de participaciones se vean afectados por el plan de reestructuración y que aún así, si lo decide nuestro legislador en el momento de la transposición de la directiva, les prive del derecho de voto, lo que significa en realidad que quedarán vinculados por el plan de reestructuración sin poder emitir su voto. También prevé, como veremos, la directiva en el artículo 12 la posibilidad de que nuestro legislador decida no someter a los tenedores de participaciones al plan de reestructuración, es decir, que resulten ajenos al plan de reestructuración. Pero en este caso, lo que sí obliga la directiva es a proceder, a ver si lo tengo aquí anotado, efectivamente, si no van a quedar sujetos al plan de reestructuración, lo que sí deberá establecer nuestro legislador, se dice, es una serie de mecanismos que de alguna manera eviten que por parte de los tenedores de participaciones, socios accionistas, no se obstaculice ni se impida ya la elaboración, la aprobación, la ejecución del plan de reestructuración, o en su caso incluso se habla de la aplicación del plan de reestructuración. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos ya una norma que puede considerarse suficiente a estos efectos. Un sector de la doctrina ha entendido que si en el momento de transposición de la directiva a nuestro ordenamiento jurídico interno se decide que los socios o los accionistas no queden vinculados al plan de reestructuración, no puedan ser parte afectada plan de reestructuración, el mecanismo alternativo que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico sería suficiente, y es el que ahora se contempla en el artículo 700 del texto refundido de la ley concursal, que, como sabemos, es la presunción de concurso culpable, la presunción de culpabilidad concursal, que se podrá aplicar tanto a los administradores que no hubiesen provocado, o en su caso a los socios que no hubieran votado a favor de un acuerdo de capitalización de créditos cuando no hubiese concurrido una causa razonable. Pues bien, un sector de la doctrina considera que este precepto, el artículo 700 del texto refundido, cumpliría con el requisito que se contempla en el artículo 12 de la directiva comunitaria y que, por lo tanto, si no se decidiera no considerar a los socios como una categoría de parte afectada por el plan de reestructuración, al menos esa exigencia de que no impidan ni obstaculicen la aprobación ni la ejecución del plan de reestructuración se vería cumplida con esta presunción de culpabilidad concursal. Como decía, la directiva contempla en realidad dos modalidades de arrastre. La modalidad de arrastre que podemos denominar modalidad de arrastre horizontal, que se prevé para aquellos supuestos en los que existe un acuerdo consensuado. Para que el acuerdo sea consensuado es necesario que el plan de reestructuración sea aprobado por todas y cada una de las categorías o de las partes afectadas. Será suficiente, de acuerdo con lo que establece el artículo 9, con que se alcancen dentro de cada una de estas categorías o partes afectadas las mayorías que se establezcan por los Estados miembros en el momento de la transposición de la directiva, aunque sí se establece un límite, puesto que la mayoría que se exija en los ordenamientos jurídicos internos nunca podrá ser superior al 75% del importe de los créditos o de los intereses que conforman esa parte afectada, ¿vale? Al menos el máximo, digamos, el tope máximo será el 75%. Además, también se prevé en el artículo 9 que junto con esta mayoría de porcentual exija en los ordenamientos jurídicos internos una mayoría por cabezas, es decir, que dentro de cada parte afectada además deban de votar a favor un determinado número de sujetos, de individuos que conforman esa categoría o esa parte afectada. Si se cumplen con los requisitos establecidos y, por lo tanto, se obtiene la mayoría legalmente exigida para todas y cada una de las partes afectadas por el plan de reestructuración, nos encontraremos ante un acuerdo consensuado en el que aquellos disidentes dentro de cada una de las partes afectadas se verán arrastrados por el voto mayoritario dentro de su grupo.
Bien, por eso el plan se llama consensuado y el arrastre solo es horizontal, porque se produce únicamente respecto de los disidentes que forman parte de la misma clase o grupo. Para tutelar los intereses de los disidentes, el principal instrumento que contempla la directiva es lo que se conoce como la prueba del interés superior de los acreedores, que está definida además en el artículo 2 de la directiva y que, para que lo comprendamos, que supone es un mecanismo de tutela individual para los acreedores disidentes con la decisión que se ha adoptado mayoritariamente dentro de su clase o grupo. Y lo que deberá de justificarse o acreditarse en caso de que se haga una impugnación del plan de reestructuración porque se considere que no se cumple con esta prueba del interés superior de los acreedores es que la cantidad, el importe del crédito o del interés que va a recibir el acreedor disidente será inferior con la aprobación del plan de reestructuración al que podría recibir, por ejemplo, en caso de que la empresa se hallase en una situación de liquidación concursal y siguiendo el orden de prelación establecido en la normativa concursal. Es decir, en definitiva, lo que se trata es de comparar el valor de la empresa de acuerdo con la reestructuración, el valor en la reestructuración y el valor en una eventual liquidación concursal. Si el valor, que normalmente lo será, es superior en la reestructuración, se supera la prueba del interés superior de los acreedores. Junto con, la tenéis definida, además en el propio parágrafo, en los 52, que está aquí anotado, en los mismos términos en los que acabo de comentar, aunque de una forma evidentemente un poco más extensa y técnica. Y ahora pasamos a los acuerdos no consensuados, que serían aquellos en los que se activa esa principal novedad de la directiva y que supone en realidad un auténtico mecanismo de desplazamiento del derecho societario por parte de la normativa, en este caso de preinsolvencias, para las operaciones que estamos analizando de capitalización de créditos y que es el supuesto del arrastre vertical. En aquellos supuestos en los que alguna categoría o parte afectada no haya aprobado con su voto el plan de reestructuración, aún así esa parte afectada podrá verse también arrastrada y vinculada por el plan de reestructuración. Para que esto sea posible es necesario que se cumplan con los requisitos que se establecen en el artículo 11 de la directiva comunitaria, que es el que regula la reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías. La novedad está en este arrastre vertical que se produce respecto de partes afectadas que no dieron su consentimiento al plan de reestructuración. El artículo 11 exige, para que se pueda producir este arrastre vertical, o bien que hayan apoyado el plan de reestructuración una mayoría de categorías de voto, siempre que al menos una no sea lo que vendríamos nosotros a denominar una categoría de acreedores subordinados, o en su caso, que al menos haya sido apoyado por una sola categoría de voto de partes afectadas. Nos dice siempre que no se trate de los tenedores de participaciones o de cualquier otra categoría en lo que se ha denominado categorías que se encuentran out of money, es decir, aquellas categorías que en una liquidación concursal no recibirían potencialmente cantidad alguna, satisfacción alguna de sus intereses ni de sus créditos. Los tenedores de participaciones sabemos que son meros acreedores residuales en la medida en que únicamente titulan el derecho a recibir la cuota resultante de la liquidación y por lo tanto se considera que están lo que se llama fuera de dinero, out of money, y cualquier otra categoría que se pudiera encontrar en la misma situación en una liquidación concursal, el supuesto paradigmático, como sabemos, es el de los acreedores subordinados. Estas dos categorías no servirían para activar el arrastre vertical, pero sí si se hubiese obtenido el apoyo de otra categoría distinta de las anteriores que acabo de mencionar. Además, para que pueda producirse el arrastre vertical, se exige que se cumpla al menos una de estas dos reglas que deberá decidir el Estado miembro en el momento de transposición de la directiva, cuál es la que decide o desea incorporar. La regla de la prioridad absoluta, en realidad lo que significa es que esa categoría disidente, esa categoría parte afectada disidente, deberá al menos ver satisfecho la totalidad del importe de sus créditos o de sus intereses antes de que puedan recibirlo otras categorías que se encuentran en una posición en relación inferior a la suya. Esta regla de la prioridad absoluta puede resultar excesivamente rigorista y por ello la propia directiva admite la posibilidad de que sea sustituida por una regla un poquito más laxa, que es la regla de la prioridad relativa. Y esta lo que implica, en caso de ser incorporada al ordenamiento jurídico interno, es que la categoría de acreedores disidentes podrá verse sujeta y afectada al plan de reestructuración recibiendo una
parte, un porcentaje de satisfacción de sus créditos o de sus intereses que al menos sea igual a la que obtendrá una categoría o parte afectada que se encuentre en una posición de prelación inferior a la suya. Como vemos, esta regla de la prioridad relativa puede resultar especialmente interesante para los tenedores de participaciones si les permite a los accionistas o a los socios obtener alguna cantidad mínima o residual, alguna mínima satisfacción de sus intereses, y de esta manera permitiría que pudieran favorecer, que se pudiera alcanzar, que se pudiera aprobar el plan de reestructuración, ¿no? Porque si los accionistas o los socios no van a recibir absolutamente ningún tipo de compensación por la aprobación del plan de reestructuración, puede ocurrir, y de hecho esto es lo que ha ocurrido lo que ocurre con nuestro ordenamiento jurídico interno, que no apoyen el plan de reestructuración, en concreto cuando ésta consista en una operación de capitalización de créditos. Bien, por eso yo creo que lo más razonable sería que a nuestro ordenamiento jurídico interno, en caso de que se decidiera que los accionistas o los socios sean una parte afectada, por supuesto que se incorporase la regla de la prioridad relativa. Y bueno, pues con esto yo espero no haberme excedido demasiado del tiempo que se me había concedido para las explicaciones. Sé que la cuestión es sumamente compleja, únicamente apuntar una cuestión más que sí que me gustaría que se tuviera en cuenta sobre el artículo 11 en el que se regula este arrastre vertical. Es una regla básica contemplada en el propio artículo 11 que ninguno de los acreedores puede recibir más del 100% del importe de sus créditos. Esto evidentemente se refiere a los supuestos en los que existan acreedores disidentes, puesto que si hay acuerdo dentro de una determinada clase, por ejemplo, en relación a la satisfacción en un determinado porcentaje de sus créditos, arrastraría a los demás que forman parte de su misma clase. Y ya por último, la confirmación del plan exige, esa confirmación que ha de producirse conforme a lo que se establece en el artículo 11 por una autoridad judicial o por una autoridad administrativa, exigirá que lo solicite el deudor o bien que lo solicite un tercero, pero con el consentimiento del deudor. En mi opinión, este consentimiento debe de prestarlo no la Junta General, sino el órgano de administración, puesto que si finalmente en el momento de la transposición de la directiva a nuestro ordenamiento jurídico se decidiese que los accionistas o los socios van a integrar una categoría de parte afectada por el plan de reestructuración, en ese supuesto ya no sería necesario para llevar a cabo esa operación de capitalización de créditos que la Junta General decidiese acordase en la Junta que se procediese a llevar a cabo esta operación. Es decir, que el plan de reestructuración, en mi opinión, una vez confirmado por la autoridad judicial competente, sería ya suficiente para que se ejecutase, para que se llevase a efecto la operación societaria de capitalización de créditos. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Nuria, gracias. Gracias a ti. Te agradecemos la condensación de una materia con tanto detalle y bueno, yo creo que ha sido muy ilustrativo. Antes de dar paso a la segunda intervención, bueno, os quiero comentar a los asistentes que podéis hacer preguntas, ¿vale? Al final intentaremos, a ver si nos vamos ajustando al tiempo, pues tendremos 10-15 minutos para comentar un poco las dudas que se os susciten. ¿Vale? Vamos ahora a abordar el segundo tema por parte de don Enrique Díaz Reborio, también conocido por todos. Es letrado de la Administración de Justicia, además de profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de varios libros y diversas publicaciones en revistas especializadas y muy habitual verlo también en foros y congresos de derecho concursal. Enrique nos va a hablar un poco de las alertas, de esas herramientas que le indican a los empresarios, bueno, pues mírate estos datos porque ya son indicadores de que la cosa no va bien. Nada, Enrique, cuando quieras, todo tuyo. Pues nada, muchas gracias Amanda, muchas gracias Nuria, ha sido absolutamente impresionante.
escucharte y además me has dejado el trabajo prácticamente hecho, ¿eh? Así que ahora con decir yo un par de obviedades, lo único que se notará mucho la diferencia, lo mal que quedo, pero verdaderamente la exposición ha sido brillante. Bueno, yo también he preparado una pequeña presentación que voy a intentar compartir con ustedes. En mi caso es para no dispersarme, no porque les vaya a aportar nada. Se la facilitaré a la organización, pero bueno, básicamente, en fin, el tema es no dispersarme. Bueno, como ha dicho Amanda, voy a hablar de esas herramientas de alerta temprana, ¿no? Claro, estamos en una fase preconcursal. La propia normativa, fíjense, el título que hemos decidido para la exposición es la normativa preconcursal. Claro, con razón luego fracasamos cada vez que hacemos una ley. Si lo llamamos preconcursal, luego da igual que en las exposiciones de motivos una y otra vez digamos que son fases que se utilizan para evitar el concurso. No para antes del concurso, sino para evitarlo. Bueno, lo cierto es que las estadísticas son tozudas y hasta ahora todos los esfuerzos que ha hecho el legislador en España para que tengamos una serie de herramientas que eviten el concurso, lo que han hecho ha sido ordenar la llegada al concurso, ¿no? Estadísticamente hablando, no hay un éxito del derecho preconcursal en el sentido de que no está evitando el concurso. Así que voy a aprovechar para contarles cómo se hierve una rana, ¿no? No sé si conocen ustedes esta metáfora. La rana hay que hervirla viva. Si tú coges una rana y la echas en agua hirviendo, cuando le llega la primera gota de agua a la punta del anca, la rana salta y abandona el agua y huye. Y no consigue servir la rana. Esto es así. Sin embargo, si tú echas una rana en agua templada, la rana se queda, porque nota que el agua está templadita, está a gusto, y si encima el agua está sobre el fuego, pues el agua se va calentando un poquito, pasa de estar templada a estar calentita, la rana está súper a gusto, después de estar calentita empieza a estar bastante caliente, después mucho más caliente, y finalmente el agua empieza a hervir. Cuando finalmente el agua empieza a hervir, la rana ya no puede salir. La rana está ya en una situación en la que no puede salir del agua. Y la rana muere hervida en ese agua. Bueno, pues bien, esto es lo que le pasa a las empresas con la situación de insolvencia. Si la empresa supiese, oye, que es que te has hundido, desde el día 1 tomaría medidas. Pero como son poco a poco, una serie de situaciones las que van dando lugar a que llegue a esa situación de insolvencia, cuando llega a la situación de insolvencia tal en el que el agua está hirviendo, la empresa ya no puede salir por sí misma. Y quizá esta misma empresa sí podría haber salido si se hubiese dado cuenta cuando el agua estaba templada, que el agua no es que estuviese templada, es que ya no estaba fresca y que se estaba calentando cada vez más. Lo cierto es que las estadísticas nos dicen que actualmente la vida media de una empresa en España son 10 años. Por supuesto, estoy convencido que todo el mundo que arranca un negocio, todo el mundo que arranca tiene una idea empresarial y venga, vamos a emprender, lo hace, bueno, para toda su vida, ¿no? Decía, no, esta va a ser mi empresa, la de mis hijos, la de mis nietos. Bueno, lo cierto es que según los estudios de esta asociación de empresas familiares, empresas que llegan a ser empresas de tercera generación solo son el 10%. Y normalmente usábamos esa frase tan manida de es que los padres levantan las empresas, los hijos las disfrutan y los nietos las acaban hundiendo, ¿no? Esto ya ni siquiera es así. O sea, ya no tienes que esperar a tus nietos. Ya o se te hunde la empresa ya sola o ya te la hunden tus hijos, ¿no? No llegamos a tercera generación. Y además, cuando buscamos cuáles son las causas por las que se nos ha hundido la empresa, esto es posible, esto es muy español, ¿eh? Buscamos siempre la causa externa. Mi empresa era maravillosa, mi idea era fantástica, yo la estaba desarrollando, bueno, daba gusto cuando la estaba yo desarrollando.
Pero mira tú por dónde que es que llegó la crisis, pues la anterior, la de la burbuja. No es que llegó el COVID, no, es que en mi sector hay una normativa que buscamos causas externas a que se nos haya hundido la empresa, pero lo cierto es que hay muchas empresas del mismo sector que no se hunden en paralelo. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es un giro a ver si estas causas de que la empresa se nos está hundiendo son siempre causas externas o puede que sean causas internas. Respecto a si son causas internas, bueno, si son causas internas, vamos a ver de dónde salen, ¿no? He puesto aquí dos flechas en paralelo, que es las fases de la insolvencia desde un punto de vista real, desde un punto de vista económico, y en paralelo las fases de la insolvencia desde un punto de vista del derecho concursal. Y los que nos dedicamos desde hace muchos años al derecho concursal, mi sensación es que siempre llegamos tarde. Desde un punto de vista económico, desde hace muchos años puede que tengamos una crisis en potencia. Se empiezan a dar inicialmente una serie de circunstancias cualitativas que nos deberían hacer ver que nuestra empresa no está yendo tan bien como debería. Después de eso pasamos a lo que se llama la antesala de la crisis, en lo que algunos resultados numéricos empiezan a ser negativos. Porque cuando la crisis es crisis en potencia, a lo mejor son solo indicadores cualitativos. Pues a lo mejor tenemos un solo cliente. Joder, pues han ido pasando una serie de cosas o existe una relación de trabajo difícil. Son lo que se llaman, en el ámbito de la doctrina económica, esto lo llaman los criterios cualitativos de detección de la insolvencia. Son los que se producen durante una crisis en potencia y durante una antesala de la crisis. Hasta que llegamos a una situación de crisis en desarrollo, en la que sí empiezan a aparecer criterios cuantitativos de esta antesala, y estos criterios cuantitativos existen un montón de doctrinas que hacen referencia, bueno, pueden aparecer en los primeros impagos, en los primeros retrasos en los pagos, hasta que llegamos a una situación de crisis. Sobre esta realidad económica, que esas son las fases reales que se producen, pues nosotros hemos arbitrado en España un sistema de gestión de la insolvencia en solo dos fases, desde un punto de vista jurídico, que es el preconcurso y el concurso. Y, por supuesto, entre medias hemos puesto el auto de declaración de concurso. Se llama de declaración, joder, deberíamos tener claro que tiene un efecto declarativo. O sea, misteriosamente en nuestra mente se nos genera como que estamos en insolvencia desde que se dice. No, mire usted, este auto lo que hace es decirle a usted que usted lleva en insolvencia un montón de tiempo. Ahora lo que usted está es en concurso, en insolvencia, usted ya estaba antes, ¿no? Entonces, no existe un paralelismo entre las fases económicas de la insolvencia y las fases jurídicas concursales de la insolvencia. Y entonces esto es lo que pretende ahora corregir la directiva con una serie de marcos de reestructuración y unas herramientas de alerta temprana. Respecto de los sistemas de detección de la crisis, existen un montón de ratios, generalmente económicos, que bueno, están más o menos sustentados con doctrinas económicas sobre la rentabilidad de la empresa y sobre una serie de índices que te deben dejar pensar que tu empresa ya no es tan solvente como debería. Y estos índices se producen mucho antes de que se declare el concurso. Ya he dicho que existen unas teorías cualitativas. Recuerdo, por ejemplo, el modelo de Argenti, que habla de que existen malos rollos en el trabajo, el jefe es demasiado exigente innecesariamente, una serie de criterios puramente cualitativos que sirven de detección, y Argenti desarrolla todo un modelo concreto, pero centrándonos en modelos más cuantitativos, pues hay una serie de ratios como, por ejemplo, la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Evidentemente, si vamos a tener un fondo de maniobra negativo, todos vemos claro que la insolvencia nos va a llegar antes, ¿no? Pero hoy en día esto está bastante cuantificado. Ya no es solo que el activo corriente tenga que ser superior al pasivo corriente. Es obvio que el activo corriente, como esperamos, nos da una liquidez prácticamente inmediata, es el que debe responder del pasivo corriente. Este es el origen de la reestructuración. Yo recuerdo, no sé si os acordáis, hay una señora que sale así en programas de variedades y de corazón, ¿no? Yo esto no lo sigo mucho, pero hay una señora que se llama Carmen Lomana, que salió diciendo, no, es que con esto de la crisis tengo algunos compañeros que efectivamente tienen mucho patrimonio pero no tienen cash, ¿no? Pues hombre, si no tienes cash
Si tu pasivo corriente va a vencer y va a vencer este año y es muy superior a los activos con los que puedes hacer frente a ese pasivo, evidentemente puede que tengas mucho patrimonio, pero estás en una situación de desbalance. Lo mismo ocurre con la relación entre el patrimonio neto y los activos, o los beneficios, el EBITDA relacionado con los activos, en fin. Existen una serie de criterios económicos que son los que deben dar lugar a una detección temprana de la crisis. En España hay un economista que se llama Oriol Amat, que es catedrático de la Pompeu Fabra, que ha desarrollado una fórmula bastante pulida en la que él obtiene un criterio, un parámetro que él llama Z, en el que ponderando, los números están calculados como pueden ver en 2 decimales, la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, el patrimonio neto y el activo, en fin, los parámetros a los que antes he hecho resultados, obtiene un resultado que si es superior a 0 considera que la empresa es solvente y si es inferior a 0 hay bastantes posibilidades de insolvencia. Hizo un estudio, una serie de empresas en Galicia, sobre la aplicación práctica de este criterio. Y lo cierto es que hizo un seguimiento de empresas que iban dando un resultado Z superior a 0 durante los primeros años y efectivamente, pues Solver tenía razón, en el año 8 esta empresa declaró concurso, pero aunque declaró concurso en el año 8, lo cierto es que desde el año 4 empezó a obtener un resultado Z, la variable que se obtenía con la aplicación de su fórmula, negativo. Yo siempre soy un poco mal pensado y siempre digo, joder, este hombre, caray, si él desde el año 4 ya sabía que esto iba a acabar mal, se esperó 4 años solo para ver que su fórmula funcionaba, en fin, no sé, no quiero ser mal pensado porque yo no le conozco de nada en persona y tampoco... Pero bueno, lo cierto es que esto es así. O sea, estos números son números reales, estos que les he puesto en la aplicación, y lo cierto es que aplicando este modelo de Oriol Amat, pues la empresa terminó en concurso en el año 8, pero quizá desde el año 4 había una serie de elementos que nos podían permitir reestructurar para evitar que el resultado Z fuese negativo y que el resultado fuese el concurso de la empresa. Por esto hacen falta una serie de herramientas de alerta temprana y permitir el acceso a la información. Así lo recoge el artículo 3 de la directiva, que prevé que tiene que haber una o varias herramientas claras y transparentes para la detección de la insolvencia. Podemos servirnos de las tecnologías de la información para facilitar esto. Y estas herramientas pueden consistir en alertas ante determinados impagos, en un servicio de asesoramiento por organismos públicos o privados, determinados incentivos para que se advierta al deudor de su insolvencia, y esta información debe estar accesible para los deudores. Bueno, bien, esto tiene varias cosas que podemos plantearnos, este artículo 3 de la directiva. El primero ya lo ha adelantado Nuria. También habla Amanda en la introducción. Bueno, tenemos hasta junio de 2021 para poner todo esto. A día de hoy, aunque sí me consta que el texto está en la sección de Derecho Mercantil de la Comisión de Codificación, lo cierto es que no se ha depositado en el Congreso de los Diputados. Las mayorías parlamentarias son las que son. No es que podamos presumir de que tenemos ahora mismo el mejor ambiente parlamentario de la historia de nuestra democracia. Bien. Hasta finales de este año, España podría pedir una prórroga de un año más en la transposición. Si pedimos una prórroga, tendríamos hasta junio de 2021. Si no pedimos la prórroga, y la prórroga, como repito, hay que pedirla este año, antes de enero de 2021, en junio de 2021 tenemos que tenerlo transpuesto. Sabemos que las directivas tienen una aplicabilidad supeditada a que los estados hagan la transposición, es decir, España tiene que desarrollarlas. ¿Qué pasa cuando un estado no hace la transposición de la directiva en plazo? Bueno, por supuesto, no va a tener una aplicabilidad horizontal una directiva no transpuesta. Bueno, por otra parte nos pondrán las habituales sanciones, pero España lamentablemente está acostumbrada a esto. No sería ni la primera ni la segunda vez que la Unión Europea sanciona a España por una transposición extemporánea de una directiva. Pero lo cierto es que sí existe un principio de aplicabilidad vertical de las directivas. Es decir, podríamos los particulares reclamar al Estado que no ha transpuesto la
la directiva en plazo y que esta falta de transposición temporal sí vincule al Estado con una responsabilidad respecto del ciudadano. No sé si podríamos hablar de una, como ocurre en el ámbito del derecho administrativo, de una responsabilidad por inactividad del Estado legislador, pero lo cierto es que sí se podría empezar a exigir cierta aplicabilidad vertical, nunca horizontal, de la directiva. Tal y como vienen redactados tanto los considerandos como el artículo 3, la primera de las herramientas que se prevén son las alertas ante determinados impagos. Se establece un sistema, vulgarmente podríamos llamar un sistema de chivatos, ¿vale? Entonces, se me premia, se me incentiva para que si tú no me estás pagando, pues yo avise, oye, que no me estás pagando. Y cuando ya 2 o 3 te avisan, oye, no me estás pagando, yo no me estás pagando, pues debe ser que entonces es cuando te das cuenta que estás en insolvencia. Esto, desde mi punto de vista, va a llegar a un sistema en el que vamos a volver a llegar tarde. Ya, por lo que les acabo de exponer de este sistema de Oriol de varios años, ¿no? Si resulta que el sistema de alerta temprana va a ser cuando empiecen los impagos, ya estamos en insolvencia, ya hemos llegado tarde. O sea, nadie, salvo los muy piratas, nadie impaga por gusto de impagar. Desde mi punto de vista, las alertas, para que de verdad sean alertas tempranas, tendrían que ser previas. Y como habla el artículo 3 de la directiva de la posibilidad de usar las tecnologías de la información adecuadas, todos los datos de los parámetros a los que antes les he hecho referencia, de los diferentes sistemas de detección cuantitativos, los tenemos en las cuentas anuales. Quizá podríamos orientar el depósito de cuentas, que a día de hoy sigue siendo un sistema muy orientado al documento, y mirar desde la orientación al documento a la orientación al dato, porque todos estos datos, bueno, pueden constituirse en secuencias. Y, por supuesto, compaginando la ley de protección de datos y el daño que le podría hacer a una empresa la publicidad de su hipotética insolvencia futura con la comunicación al deudor, pues quizá esta sería una herramienta. Esto sí sería un servicio de, no sé si llamarlo asesoramiento o al menos de advertencia por un organismo público, mucho mejor al primer sistema que elige la directiva, que es la de la alerta ante los impagos, porque desde mi punto de vista, si nos alertan de la insolvencia cuando ya han empezado los impagos, llegaremos tarde, llegaremos a un momento en el que no... Bueno, pues ya no tendremos margen de actuación, nos pasará con el sistema de Oriol. Ya estaremos en el año 6, llevaremos con Z en negativo 2 o 3 años. Ya nos explicó Nuria el concepto de reestructuración, que está en el artículo 1, el primero de los conceptos es qué es la reestructuración. Es cierto que se mezcla un poco en el concepto lo que es la reestructuración empresarial de lo que es la reestructuración de la deuda. Son dos cosas diferentes. Reestructurar la estructura de activos y pasivos tiene sentido. Pues quizá tenemos demasiado activo fijo, ¿no? Oiga, mire usted, pues su empresa es demasiado pequeña como para tener el inmueble en propiedad. No es necesario, ¿no? Esto encima tiene una carga financiera, un apalancamiento que a usted le está lastrando y a lo mejor usted podría tener una nave o un local en alquiler, ¿no? Y no asumir este coste fijo. Bueno, en fin. Mezcla este concepto de reestructuración en el que nos encontramos elementos de una reestructuración propiamente empresarial de una reestructuración de la deuda. En estos marcos se supone que ante una insolvencia inminente nos van a permitir reestructurarnos. Siempre que no seamos deudores condenados por incumplimientos contables, y además los estados podrán exigir una prueba de viabilidad. Evidentemente, lo que se pretende con esto es reestructurar empresas que puedan ser viables. El objetivo de la reestructuración es salvar tejido empresarial, no es salvar al deudor. Nosotros, claro, como a veces se nos va de la cabeza, como estamos todos centrados en el derecho concursal, los que nos juntamos en estos foros, nos olvidamos de que el principio general debe seguir siendo el artículo 1911 del Código Civil. El deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Entonces, si aquí vamos a empezar a reestructurar para establecer una serie de excepciones a esto, tiene que ser reestructurar empresas viables, no reestructurar a la carta. Y esta parte de viabilidad me trae también una reflexión
y ya voy terminando para no robarles más tiempo a mis compañeros, de lo que la doctrina británica llama las empresas zombies. Y quizá con dos medidas muy importantes y muy necesarias que se han tomado en España durante el COVID, puede que nos enfrentemos a un 2021 plagado de empresas zombies. En el Real Decreto Ley 16/2020 se empezó a establecer esta suspensión de la obligación de declararse en concurso voluntario de acreedores y se limitó la tramitación de las solicitudes de concurso necesario de acreedores. Hemos creado un pequeño stand-by en el que las empresas, aunque sean insolventes, no tienen que declararse en concurso. En paralelo, hemos aprobado un sistema muy ambicioso de ERTEs que alivian la carga laboral de las empresas. Bueno, pues resulta que hay muchas empresas que no se están declarando en concurso, pero que tendrían que haberse declarado. Numéricamente hablando, deberían llevar en concurso muchos meses o incluso años. Y cuando todos los indicadores dicen que en 2021 se van a disparar los concursos de acreedores, pues es muy posible que los concursos que nos lleguen a declarar en 2021 todos vengan de esto. No exista ya ninguna posibilidad de reestructuración, ni preventiva, por supuesto, ni planes de reestructuración, porque no haya una prueba de viabilidad sostenible de ninguna manera. O sea, estamos hablando de empresas que no pueden aguantar en el mercado de ninguna forma. Entonces, es muy posible que la presumible o lo que nos han dicho que a todos nos va a llegar una gran avalancha de concursos de acreedores sea una avalancha de concursos de acreedores de empresas zombies. Bien, sobre las que sí tengan viabilidad se pretende una reestructuración extrajudicial y se prevé una figura que no es exactamente nuestro administrador concursal, que es el experto en reestructuraciones, que, que tendrá que encargarse de esta reestructuración en los términos que ya, como voy un poco justo de tiempo, ya lo ha explicado Nuria, no voy a volver sobre los porcentajes. Un procedimiento que se basa en la presentación de un plan de reestructuración, que voten los afectados y que la autoridad judicial o administrativa lo apruebe en función bien de las mayorías. Bien, esta parte, como digo, ya lo explicó Nuria. Y para permitir que durante todo el periodo de estas negociaciones, de los planes de reestructuración, se favorezca la viabilidad de la reestructuración y, por tanto, la viabilidad empresarial, se prevé en los artículos 6 y siguientes de la directiva la suspensión de ejecuciones singulares, que serán estas suspensiones aquellas que vienen fijadas por la ley, en las cuales, a priori, todas las categorías de créditos pueden ver suspendidas sus ejecuciones. Vamos a ver cómo hace España para transponer esto, porque los que ya llevamos unos cuantos añitos en derecho de la insolvencia sabemos que el legislador español a veces ha sucumbido a la tentación de hiperproteger el crédito público, ¿vale? Debemos entender que todas las categorías de créditos son susceptibles de suspensión, excepto si se trata de ejecuciones que no ponen en peligro la reestructuración, si se perjudica injustificadamente a determinados trabajadores o las ejecuciones de créditos laborales en los cuales los trabajadores podrán ver que sus ejecuciones continúan. Con una duración máxima de 4 meses, prorrogable a 12, pero que puede levantarse antes si la suspensión se está realizando en fraude de los acreedores. Las consecuencias de esta suspensión, pues las mismas que ya he explicado del Real Decreto Ley, que luego se transpuso el Real Decreto Ley 16 a la Ley 3/2020, ¿no? También puede quedar en suspenso la obligación de declararse en concurso voluntario el deudor, también que no se declare en concurso a instancia del acreedor y además que no puedan suspenderse contratos cuando estos contratos sean esenciales, ni que el acreedor ante un impago pueda suspender estos contratos, ni que los contratos incluyan cláusulas que por tanto no serían eficaces, que prevean la propia suspensión de los efectos del contrato ante el inicio de una operación de reestructuración por parte de una de las partes contractuales. Y bueno, se ha ido un poquito rápido en esta última parte, pero pues el tiempo es el que es y les dejo ahí un correo electrónico y bueno, ahora en el turno de preguntas, si el tiempo lo permite, pues quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Que nuestros asistentes, yo les invito a que consulten en este foro las dudas que tengan, porque yo creo que
que nos dará un poco de tiempo al final y bueno, puede ser una buena oportunidad teniendo a los ponentes que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a dar paso al tercer tema, que es versa sobre la segunda oportunidad y el pasivo insatisfecho. Y para ello contamos con don Marcos Bermúdez Ávila, que es magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao. Marcos es autor del libro La protección jurídica del diseño industrial y además es muy activo en todo tipo de congresos, foros y seminarios donde está presente el derecho concursal y contribuye bueno, pues con sus participaciones al debate y a la divulgación sobre esta materia, ¿no? Marcos, pues cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor, desde luego, participar en esta webinar con los ilustres ponentes que me acompañan. Ponentes ilustres y amigos, aunque, Enrique, me he quedado impactado con lo de la rana, de verdad. Estoy absolutamente en estado de shock. En serio, pobre rana. Mira que hemos hecho cosas cuando éramos pequeños con ranas, pero desde luego nunca se me hubiera ocurrido hervir una rana. Afortunadamente ha pasado rápidamente del episodio y bueno, he podido ir recuperando. Vamos a ver. En mi caso voy a hablar de la exoneración de las deudas a las personas físicas, que también pueden considerarse también como una especie de rana que se mete muchas veces en esa sartén con agua caliente, que al final las deudas, pues los avales, las deudas, avalar sus empresas les lleva a una situación de ebullición de la que no pueden salir. Bien. Yo voy a ser muy rápido, voy a dar cuatro pinceladas de qué es lo que tenemos, qué es lo que prevé la Directiva de Marcos de Reestructuración Preventiva y cuáles son las tareas a las que se tiene que enfrentar el legislador nacional, el Estado español, para transponer esta directiva, para ajustar nuestro reciente y flamante texto refundido a las previsiones de la directiva. Nosotros tenemos una ley de segunda oportunidad desde el año 2015. Creo que somos el Estado de nuestro entorno que más tardó en implementar esta ley de la segunda oportunidad. El legislador era reacio, el Estado, los gobiernos, tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno del Partido Socialista, ninguno ha sido muy proclive a incluir esta ley de segunda oportunidad, y eso se refleja en los textos normativos. Se reflejó en el texto que se introdujo en la ley concursal, en un artículo absolutamente ilegible e incomprensible, el artículo 178 bis, plagado de números, subnúmeros, apartados, reiteraciones, mezclando los elementos subjetivos, los requisitos subjetivos para el acceso al beneficio con los trámites procedimentales, dos caminos distintos, dos ámbitos objetivos de exoneración del pasivo insatisfecho, en fin, una normativa muy compleja, producto de esta reticencia de los ministerios de Justicia y Economía a incluir el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en favor de los deudores. Pero bueno, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, nos obligaron a hacerlo y la introdujimos. ¿Qué tenemos ahora? Actualmente tenemos un texto refundido y una polémica bastante, ¿cómo diría yo? ¿Cómo calificarla? Si no atractiva, bueno, pues sirve para entretenerse entre tanta polémica entre políticos, entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministro de Sanidad. Pues bueno, pues también tenemos nosotros en el ámbito judicial una polémica en torno a si tenemos que aplicar el texto refundido en relación a la exoneración del pasivo insatisfecho, tenemos que aplicar la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio del 2019 que interpretaba para poder aplicar ese artículo, esos cauces previstos para obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, o tenemos que
esperar a que llegue la vacuna, esperar a que se transponga la directiva de Marcos en cuanto a la exoneración de las deudas para resolver esta cuestión. ¿Qué tenemos actualmente? Actualmente, para no perdernos, porque si no podemos perdernos. Actualmente tenemos dos preceptos en vigor, que son el artículo 491 y el artículo 497 del texto refundido de la ley concursal. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué nos dicen estos preceptos? Nos dicen que, cumplida la tramitación procedente, que es el concurso y la tramitación del beneficio, se van a poder exonerar los créditos ordinarios y los subordinados. Y nos dice el precepto, los dos preceptos dicen lo mismo, que no se van a poder exonerar ni los créditos contra la masa, ni los créditos privilegiados, ni el crédito público, ni el crédito por alimentos. Esto es lo que tenemos actualmente. Eso es lo que dicen los preceptos. Esta polémica judicial que se ha planteado básicamente desde el juzgado de lo mercantil de Barcelona y que ha encontrado eco en algún juzgado de lo mercantil de Madrid. Esta polémica, ¿por qué ha sido? Pues porque estos juzgados de lo mercantil que actualmente tienen que aplicar estos dos preceptos, 491 y 497, con este alcance objetivo del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que no alcanza al crédito público y los alimentos, estos juzgados han decidido que no aplican el texto refundido porque ha llevado a cabo una tarea o se ha excedido en su delegación de ordenar, aclarar e interpretar lo que teníamos antes, la ley concursal. Se ha excedido y, por tanto, dicen estos juzgados de lo mercantil que no aplican el texto refundido. ¿Y qué aplican? Aplican la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 que, interpretando el artículo 178 bis 3 quinto, entendía que, a pesar de lo que decía expresamente ese precepto, vuelvo a insistir, artículo 178 bis tercero quinto, a pesar de lo que decía expresamente, debe interpretarse sistemáticamente con el número 4, decía el Tribunal Supremo, y llegaba a la conclusión de que el crédito público y los alimentos también se verían exonerados, no solamente en el caso de que se hayan pagado parte de las deudas en un primer momento, tras la declaración de concurso, sino también en aquellos supuestos en los que el deudor no ha podido pagar esa parte de las deudas no exonerables y firma o consigue la aprobación de un plan de pagos para pagar esas deudas. En definitiva, por un lado tenemos el texto refundido que dice que el crédito público y los alimentos no entran dentro del beneficio, o sea, de este beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que debería llamarse beneficio de exoneración parcial del pasivo insatisfecho porque hay deudas que no se exoneran. El texto refundido dice que ni el crédito público ni los alimentos se exoneran, pero todavía algún sector de la práctica judicial mercantil entiende que si solicitásemos ahora este beneficio, por esta vía de no aplicar el texto refundido, por este problema de exceso en la delegación, podría incluso acordarse judicialmente la exoneración del crédito público y los alimentos. ¿Y qué dice la directiva de Marcos? La directiva de Marcos en esta polémica no nos da ninguna pista para pensar que tiene razón el Tribunal Supremo al incluir en el beneficio el crédito público y los alimentos, o tiene razón el legislador que redacta el texto refundido que expresamente los excluye como deudas exonerables.
porque la directiva de marcos lo que dice es que los Estados miembros tienen que tener un procedimiento que prevea o que acabe con la exoneración de las deudas del empresario. Bien, el procedimiento lo tenemos. Y dice también la directiva de marcos que es conforme a la Unión Europea, o sería conforme que este procedimiento que acabase con la exoneración plena, dice la directiva, plena de las deudas, conllevase o tuviese como requisito previo para obtener esa exoneración plena el pago de determinadas deudas. En definitiva, que en relación al contenido objetivo del beneficio de exoneración del pasivo, la directiva de marcos deja la posibilidad que los estados decidan si, como en el caso español, el crédito público y los alimentos, el crédito privilegiado, los créditos contra la masa, forman parte o no de este procedimiento de exoneración de las deudas. Luego insistir que, bajo mi punto de vista, cuando el legislador afronte la tarea de transponer la directiva, la regulación del texto refundido se ajustaría perfectamente a los requerimientos del artículo 20. Pero ¿qué tareas tendría que afrontar o que llevar a cabo el legislador para transponer la directiva? Teniendo en cuenta la ordenación que tenemos del concurso de la persona física y de la tramitación de este beneficio. Bajo mi punto de vista y leyendo los artículos 20 a 24 que regulan la materia, habría que cambiar en primer lugar el plazo que establece el artículo del texto refundido, el 494, de plan de pagos. Nosotros tenemos ahora mismo un plazo de 5 años para incluir en ese plan de pagos las deudas que no se exoneran. Incluir también deudas que sí que van a ser exoneradas en parte. El crédito ordinario y los créditos subordinados. Y se le concede al deudor que no ha tenido la capacidad económica de pago inmediato tras el concurso de los créditos contra la masa y los privilegiados, se le concede un plazo de 5 años para que se ajuste su comportamiento económico a ese plan de pagos. La directiva dice que el plazo tiene que ser de 3, pero esto no supondrá ningún problema. Sí que tendríamos que aprovechar la oportunidad, o tendría que aprovechar el legislador la oportunidad para aclarar el trámite que debe seguirse para obtener este beneficio del pasivo insatisfecho. Una vez que se aclare cuál es que hay dentro de ese de ese cofre del beneficio del pasivo insatisfecho, qué deudas se van a exonerar, lo que tendríamos que aclarar para facilitar el que vengan 20, 30.000 empresarios, como están viniendo en otros países de Europa, a pedir ese beneficio, lo que tendríamos que aclarar es cómo se tramita. ¿Y por qué hay que aclararlo? Pues porque en nuestra ley concursal anterior, en la reforma que se hizo en el año 2015 para incrustar esta ley de segunda oportunidad a regañadientes, vuelvo a insistir, pues se preveía que antes de obtener el beneficio de exoneración del pasivo hay que liquidar todos los bienes de la masa activa del concursal y por tanto hay que tramitar el concurso. La ley concursal, nuestra ley concursal, está pensada precisamente para eso, para tramitar un concurso con masa activa para repartir entre los acreedores. Pero desde luego, para lo que no está pensada nuestra ley concursal es para tramitar un procedimiento previo al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en aquellos casos en los que o bien no hay masa que repartir, o bien solamente hay un único acreedor, o no hay una pluralidad de acreedores. Para estos casos, desde luego, no está prevista, no tiene nuestra ley concursal ningún trámite. Y, sin embargo, vía interpretativa, tenemos que intentar tramitar este concurso para darle la oportunidad al deudor y a los acreedores que discutan si es procedente el beneficio. En definitiva, yo creo que habría que aclararse qué ocurre o cómo se tramitan aquellos supuestos en los que no hay masa activa que repartir, aunque
sí que el texto refundido sí que tiene alguna previsión al respecto, pero solo en aquellos supuestos en los que hay algo de masa, aunque sea insuficiente. Habría que regular aquellos supuestos en los que no hay nada de ninguna masa para repartir y, por tanto, se declara el concurso y se concluye, pero no se nombra administrador concursal porque no hay nada que liquidar. ¿Cómo tramitamos esto? Y, en segundo lugar, pues habría que permitir un trámite, sobre todo, que esto es para mí lo más importante, un trámite en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en el beneficio de exoneración, o sea, en un trámite aparte, no en el concurso, para examinar algo que nuestro legislador actual lo exige, pero que no está muy bien concretado en nuestra ley, que es la buena fe, el comportamiento honesto, el interés equitativo de los acreedores, la buena fe del deudor. Nuestro ordenamiento actual, la ley concursal del texto refundido, sí que lo exige. Exige que el deudor sea una persona natural de buena fe y establece unos parámetros objetivos de los cuales desprende este criterio, este requisito de la buena fe. El primero, que es que no haya sido declarado culpable en el concurso o que el concurso no haya sido declarado culpable. Pero se olvida de establecer aquellos procedimientos para poder evaluar o valorar el comportamiento del deudor más allá de las causas de calificación de culpabilidad, más allá de las causas de calificación de culpabilidad del concurso, que son muy estrictas, y sobre todo la posibilidad de evaluar ese comportamiento honesto y de buena fe en aquellos supuestos en los que no se va a abrir la pieza de calificación en la liquidación, que son concursos en los que hay masa que liquidar, pero no es suficiente para el pago de los créditos contra la masa, o en aquellos procedimientos concursales que hay que tramitar necesariamente, porque lo exige la ley para poder acceder al beneficio, pero no hay nada ni tan siquiera para liquidar. En estos supuestos no se abre la pieza de calificación. Si no se abre la pieza de calificación, ¿dónde podemos comprobar que el sobreendeudamiento del deudor es un sobreendeudamiento de buena fe y no por alguna de las causas que el artículo 23 de la directiva denomina excepciones para valorar en caso de comportamientos deshonestos por parte del deudor? En definitiva, podemos aprovechar la transposición de la directiva para volver a aclarar ya sin ningún tipo de duda en relación a la extralimitación del legislador, que bajo mi punto de vista no existe extralimitación del legislador a la hora de redactar el texto refundido, pero podemos aprovechar para aclararlo, el beneficio de exoneración del pasivo, podemos aprovechar también el plazo de transposición para preparar el trámite, aclararlo, despojarlo de trámites innecesarios y de gastos innecesarios para que los deudores puedan acceder a este beneficio sin que sea ya la tramitación un problema, una traba. Y por último, tenemos que procurar entender bien y darle la oportunidad a los acreedores con un trámite de alegaciones, un trámite de prueba, para que pueda determinarse en el procedimiento judicial la honestidad o, si se quiere, en forma positiva, que el sobreendeudamiento del deudor ha sido un sobreendeudamiento no culpable y de buena fe. En definitiva, queda camino por recorrer. Muchas gracias. Pues gracias, Marcos, por la exposición. Muy clara y muy ilustrativa. Bueno, hasta ahora eres el que más se ha ajustado al tiempo, o sea que el premio de momento te lo llevas tú. Bueno, hay algunas preguntas, Marcos, que han surgido ahora y que, bueno, que las abordaremos al final, ¿vale? Vale. Bueno, ahora vamos a abordar ya la cuarta exposición, pero no menos importante.
Vamos a hablar de las medidas para aumentar la eficiencia en los procedimientos, en concreto todo lo que se refiere a la intervención de la administración concursal, y para ello contamos con don Unai Olavarrieta de Frutos, que es abogado, economista y administrador concursal, es socio del despacho de Iure Gabinete Asesor, también está muy ligado a la docencia en la universidad. Además, es promotor del Círculo Mercantil Deusto y es vicepresidente de ASPAC, la Asociación Profesional de Administradores Concursales. Unai, cuando quieras, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Amanda, y muchas gracias a IAG por dejarme participar en este webinar. También quiero darte las gracias por no meterme mucha presión con el tema del tiempo, porque después de compartir la mesa con estos tres grandes juristas, entre los que uno se siente pequeñísimo, pues no sé muy bien lo que voy a aportar. Entonces, gracias por no añadirme más nervios. Dentro de eso, lo que sí me gustaría es ceñirme un poco a las cosas que yo sí puedo intentar aportar, que son los estudios que desde la universidad estamos realizando en torno a la eficiencia del concurso de acreedores, ¿vale? Empezaré, lógicamente, por la parte que se me había encomendado, que es el tema de la eficiencia del concurso, para tratar de ubicarnos, y qué es lo que dice la directiva que debemos transponer a nuestra legislación en torno a la eficiencia de los procedimientos. El título cuarto de la directiva es el que trata de ahondar o de imponer una serie de medidas que quiere que se adopten por parte de las legislaciones nacionales para mejorar la eficiencia de los procesos. Y gira en torno a tres ejes principalmente, en los artículos 25 a 28, que son la autoridad judicial y administrativa, la utilización de medios electrónicos y medidas en torno a los administradores en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deuda. Parece entonces que el legislador lo que está fijándose es en que estos son los ejes sobre los que tiene que versar o en los que se puede acometer la mejora de la eficiencia de los procesos de reestructuración e insolvencia. Bien, pues si entramos, voy a obviar las cuestiones sobre los órganos judiciales o sobre los medios telemáticos, pero si entramos en el tema de los administradores concursales, pues observamos que los temas que el legislador europeo quiere que se mejoren dentro de los procesos concursales son la formación y los conocimientos para el desempeño de la administración concursal o de los administradores de los procedimientos de reestructuración, las condiciones de admisibilidad, la designación, las buenas prácticas, fomentar la elaboración de códigos de conducta y la prestación de servicios de forma eficiente y competente, así como de forma imparcial e independiente. La verdad es que todas las cuestiones que la directiva pretende que se transpongan en torno a la administración concursal, pues a mí la sensación cuando las leo es que lo que buscan es que, que son cuestiones que deberían ser abordadas o tratadas en un estatuto de la administración concursal. Al menos esta es mi sensación. Pero claro, si nos vamos al texto refundido que acaba de aprobarse y que pues nos marca un poco las pautas o la situación, pues nos damos cuenta de lo que todos ya sabemos, que es que llevamos desde el año 2014 tratando de abordar estos problemas, ¿no? Con lo cual, pues me parece complicado realmente que ahora, en un año que pretendemos transponer o llevar esta directiva a nuestra legislación, resolvamos y aprobemos un melón que parece ser que llevamos muchos años sin poder tratarlo. Por eso, como podríamos estar un montón de tiempo hablando sobre ese tema sin llegar a ningún consenso y, hablando de incertidumbres o de cosas, realmente a mí lo que me gustaría volver es sobre el problema de la eficiencia del concurso y de la resolución judicial de la insolvencia de los deudores, ¿vale? El objetivo de la transposición de la directiva es mejorar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración e insolvencia. Lo primero que tendremos que irnos es al origen. ¿Qué es esto de la eficiencia? ¿Cómo podemos definir si un procedimiento es más eficiente que otro? Bueno, pues realmente es una cuestión que es matematizable. Es decir, Oliver Hart, que fue un premio Nobel de Economía, ya analizó y determinó cómo podíamos cuantificar el nivel de eficiencia de un procedimiento concursal frente a otro. En suma, no voy a aportar grandes cosas nuevas. De lo que se trata es de evaluar en qué medida los acreedores recuperan sus créditos
del producto, bien del convenio o de la liquidación que se produce en la empresa, con lo cual la eficiencia del proceso concursal será función directa del nivel de recuperación de los créditos de los acreedores, de la tasa de interés, de los gastos que se produzcan en el proceso y, por supuesto, de la duración de este proceso. La siguiente pregunta, una vez ubicado cuál es el problema de la eficiencia de los procesos concursales, sería, ¿vale? ¿Y qué es lo que sabemos del nivel de eficiencia de los procesos concursales en nuestro país o en nuestro entorno comunitario? He puesto una hoja en blanco porque realmente eso es lo que sabemos en torno a la eficiencia de los procesos concursales. No hay absolutamente ninguna estadística que recoja qué créditos se recuperan por parte de los acreedores, qué es lo que recuperan en sus créditos o qué deterioros se producen en el nivel de activos. Y esto, desde mi punto de vista, es bastante alarmante. Es decir, queremos aplicar medidas para mejorar la eficiencia de los procesos concursales cuando realmente no tenemos ni idea de cuál es ese nivel de eficiencia. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que el nivel de eficiencia que se puede dar en los procesos concursales, es decir, el nivel de recuperación de los créditos por parte de los acreedores, es bastante reducido, pero que no exista ninguna estadística o ningún intento estadístico de recopilar estos datos, pues a mí me preocupa bastante. Pero bueno, vamos a pensar que el legislador es más inteligente que nosotros. Igual, efectivamente, pues a nivel académico, a nivel profesional, no tenemos datos y ciertamente el legislador sabe algo más que nosotros sobre el nivel de eficiencia de los procesos. Bueno, el artículo 29.3 de la directiva, que ya está fuera de mi ámbito de ponencia o de charla, dice que los Estados miembros podrán recopilar y agregar con una periodicidad anual y a escala nacional datos sobre los costes medios de cada uno de los procedimientos, los porcentajes de recuperación de los medios para los acreedores con garantía, el número de empresarios que han puesto en marcha una nueva empresa o el número de puestos de trabajo perdidos vinculados a procedimientos de insolvencia. He resaltado y he puesto entre negrita el podrán recopilar, porque la verdad es que a mí una ley que dice que podremos hacer algo, pues hombre, entiendo que podremos o no podremos. Si no establecemos ninguna obligación ni ninguna sanción para el hecho de no hacerlo, pues no deja de ser una mera declaración de intenciones. Si vamos analizando la directiva desde que se gestó y desde sus primeros informes, este podrán recopilar en los primeros borradores de la directiva era una auténtica obligación y lo que buscaba era que los estados recopilaran los datos de recuperación de créditos por parte de los acreedores. Bien, nosotros desde el grupo de investigación de la universidad, la verdad es que llevamos varios años tratando de evaluar y de conocer cuáles son los datos de recuperación y qué es lo que cobran finalmente los acreedores finalizado el proceso de concurso de resolución de la insolvencia. La verdad es que hemos sido incapaces, absolutamente incapaces de determinar por medios estadísticos que tuvieran una significatividad importante o que nos permitiera abordar otros estudios, nos ha resultado imposible. Hemos iniciado muchas encuestas dirigidas principalmente a quien tiene estos datos, que no dejamos de ser los administradores concursales, los que sabemos principalmente a quién pagamos o cuáles son los valores de venta de los activos de las empresas, y lo único que hemos podido establecer es a través de unos medios indirectos estadísticos cuáles pueden ser los niveles de eficiencia estimados de los diferentes modos de finalización del concurso de acreedores. Si nos fijamos en la tabla que tenemos en pantalla, podemos ver que, empezando por el final, aquellos concursos que se abren y se concluyen simultáneamente en un auto de apertura podrían tener un nivel de recuperación de créditos de un 17% aproximadamente. Vemos cómo la recuperación de la insolvencia, que tendríamos que pensar que tendría que suponer un 100% de nivel de recuperación, solo alcanza un 70% de recuperación de los créditos por parte de los acreedores. Esto es principalmente por el efecto del tiempo, por lo que se tarda dentro de un procedimiento judicial en recuperar ese nivel de insolvencia. Observamos también que en el momento en que entramos en liquidación, y no es por la vía de convenio o por la vía de refinanciación, los niveles de eficiencia descienden notablemente. Es decir, en el momento en que liquidamos la empresa no se supera un 30% el nivel de recuperación de los créditos. Ahondando en este tema, estamos abordando ahora mismo un estudio en el cual tratamos de ver cuáles son las causas de estos escasos niveles de recuperación para ver si podemos aportar desde la universidad algunas medidas que pudieran
aplicarse para mejorar los índices de recuperación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos abordando el estudio de la totalidad de los concursos de acreedores que finalizaron en el año 2016. Aunque es un estudio que todavía no tenemos ni finalizado ni aplicado, ni publicado, sí me ha parecido interesante resaltar algunos datos de la parte que sí tenemos hecha. Por ejemplo, en pantalla tenemos todos los concursos concluidos en enero del 2016, que fueron un total de 208 procedimientos concursales en toda España. De ellos, 165 finalizaron en liquidación y 22 acabaron con apertura y conclusión. El número de trabajadores afectados por estos procedimientos fue de 2.800. Y hay un dato que nos llama poderosamente la atención, y es que las empresas que se liquidan o que concluyen con una apertura y conclusión simultánea del concurso, en un porcentaje muy elevado tenían una situación de fondos propios negativos ya en más de un año antes a la declaración de su concurso. Estos son datos publicados y extractados de las cuentas anuales de estas empresas. Por contra, las empresas que alcanzaban un convenio o que eran capaces de aprobar un acuerdo de refinanciación presentaban en muy escasas ocasiones niveles de fondos propios negativos. Es decir, aquí hay una serie de conclusiones que nos parecen muy relevantes que el legislador debería tener en cuenta. La primera es que el tamaño importa. ¿Por qué? Porque las empresas que alcanzan el convenio, los acuerdos de refinanciación, tienen unos activos medios muy superiores a los de las empresas que se liquidan, tienen un número de trabajadores muy superior al de las empresas que se liquidan y, en general, son las grandes empresas las que pueden acudir a estos mecanismos. Estamos hablando continuamente de refinanciaciones, de convenios, pero tenemos que tomar conciencia de que las empresas que realmente acuden a estos medios son las empresas más grandes, pero la realidad concursal y la realidad estadística también nos dice que cerca del 95% de los procesos concursales se desarrollan por pequeñas y medianas empresas que están abocadas a la crisis. Estos primeros análisis nos hacen pensar que si bien el legislador está fijándose, tanto el legislador comunitario como el legislador nacional, se está fijando en el órgano judicial o el órgano de administración concursal o los medios telemáticos para la gestión del proceso concursal, que existe una cuarta dimensión que es la que deberíamos realmente tener en cuenta y que ya Enrique ha apuntado un poco en su ponencia, muy brillante, por cierto, y es que existe una cuarta dimensión y es el propio deudor y sus circunstancias. El tema de las alertas tempranas y el tema de cuál es la situación del deudor cuando acude al proceso concursal debería ser el principal eje de legislación y de tener en cuenta para que podamos hablar de procesos concursales eficientes. Muchas veces los administradores concursales nos hemos sentido un poco como los Walking Deads de todo el proceso concursal y realmente lo que debemos tomar conciencia es que el verdadero y auténtico Walking Dead en el proceso concursal es el deudor. La mayor parte de las empresas que acuden al proceso concursal son empresas zombie. Enrique lo planteaba ya en su ponencia. Hablaba de empresas zombie, qué es lo que suponen, son aquellas empresas que tienen unos niveles de endeudamiento extremos, pero ya no solo eso, son empresas que tienen una situación de fondos propios negativos. Ya hemos mencionado y hemos puesto de manifiesto en las estadísticas anteriores que entre un 60 y un 70% de las empresas que acuden a concurso de acreedores están en esta situación. Por tanto, es una situación que tenemos que tener en cuenta porque al final lo que no tenemos es una materia prima adecuada que reúna las mínimas condiciones para que el proceso sea eficiente. Nos podemos cansar de dotarnos de los mejores órganos judiciales, de unos administradores concursales profesionales, de un proceso ágil y rápido, pero mientras no seamos capaces de tomar conciencia del problema real y de conducir al deudor hacia la verdadera solución del problema, no vamos a conseguir mejorar los niveles de eficiencia. Otra de las cuestiones que estamos determinando a través de los estudios estadísticos que estamos desarrollando es que somos capaces de cuantificar cuáles son las pérdidas que estas empresas zombies producen en la economía. Como decía, podríamos abordar estamos abordando el estudio de todo el año 2016, pero solamente en un mes los concursos que hemos comentado antes supusieron una pérdida en deterioro de activos de 390 millones de euros. Las pérdidas
de los acreedores de créditos que no pudieron cobrar fueron más de 113 millones de euros y los puestos de trabajo perdidos en un mes por los procesos concursales más de 2.700. Llevemos esto a todo un año y llevemos esto a todos los concursos que se han producido y que no somos capaces de mejorar estos niveles de eficiencia y de reestructuración. Realmente yo lo que quiero es más abordar una línea de debate, porque yo lo que creo es que ahora mismo, a través de la transposición de la directiva, nos encontramos realmente con el último comodín del legislador. Llevamos, como decía, hablando del Estatuto de la Administración Concursal desde el año 2014, hemos estado durante 5 años sin ser capaces de sacar borradores o sin implantar medidas que mejoren esos niveles de eficiencia y la única posibilidad que ahora nos queda es que realmente seamos capaces de dotarnos de una legislación y de unos instrumentos de eficacia concursal que mejoren toda esta situación. Y eso solo está en manos de del legislador ahora mismo. ¿Cuál es el problema? Y Enrique también lo ponía de manifiesto, pues no parece que la situación ahora mismo de parlamentaria, de equilibrios y de problemas sea la más adecuada para que realmente la legislación concursal consigamos mejorarla y dotarnos del instrumento que puede mejorar los problemas que existen. ¿Cuál es el riesgo? Que si no somos capaces de dotarnos de estos mecanismos adecuados, creo que la irrelevancia a la que vamos a condenar a nuestra legislación concursal nos va a llegar de vuelta a los tiempos oscuros de la insolvencia. Algún compañero, cuando en algún foro comenté este asunto de los tiempos oscuros de la insolvencia, me decía: es que podemos volver a cómo estaban los concursos de acreedores en el año 2008-2009. La verdad es que yo, por mi parte, lo que consideraba es que lo que estamos en riesgo es de que volvamos a la situación de las quiebras y de las suspensiones de pagos. Es decir, que nadie acuda a estos mecanismos como un medio de resolución de su insolvencia o del problema que se pone de manifiesto, sino como una mera vía de escape de responsabilidades en situaciones en las que ya no se pueden sostener. Entonces, realmente, esta es un poco la cuestión que yo quería plantear. Simplemente que nos encontramos ante el momento más importante para poder mejorar y poder dotarnos de mecanismos eficientes, pero que desde luego las vías que se están adoptando o las vías que están proponiendo los legisladores creo que no son las adecuadas y realmente deberíamos reflexionar sobre estas cuestiones. Y no quiero dilatarme más porque llevamos ya mucho tiempo de exposiciones y es mejor quizás dar la palabra al resto de intervinientes, al resto de asistentes para que puedan plantear las dudas que quieran o los debates que consideren. De acuerdo, Unai. Pues nada, gracias por tu exposición. Bueno, con esto cerramos un poco las cuatro charlas y si os parece vamos a dar paso a las preguntas que tenemos por aquí. Por ejemplo, a ver, Amparo Ruiz bueno, le pregunta a Marcos en concreto que qué opinas sobre varios autos dictados por los juzgados de lo mercantil exonerando el crédito público. Habla en concreto de uno del juzgado mercantil número 7 de Barcelona. Marcos, no te oímos. No vale esconderse, Marcos, hay que contestar. Bueno, pues justo había dado las claves. Había dado las claves y no se me han oído. No, bueno, yo creo que lo he dicho un poco en la exposición. Bajo mi punto de vista, el legislador, cuando redacta el texto refundido... Marcos, no te vemos. ¿No? No. Ah, perdón. Perdón. Ahora. Lo siento. Creo que lo he dicho en la exposición. Bajo mi punto de vista, el legislador, cuando redacta el texto refundido, no se extralimita. Por tanto, si el legislador ha decidido, o los redactores del texto refundido, que son, no olvidemos, la Comisión General de Codificación, pero luego pasa el trámite del Ministerio de Justicia, ha decidido que el crédito público y los alimentos no se exoneran
pues tendremos que estar a lo que haya decidido el legislador, porque, bajo mi punto de vista, vuelve a existir, no hay un exceso en la tarea de interpretar. Aclara lo que disponía el artículo 178 bis 3 cuarto y quinto. O sea, no quiero extenderme más porque ya sería un poco dar mi opinión en relación a la sentencia del Tribunal Supremo, que desde luego no soy quien, y sobre todo tampoco quiero hacer una crítica, ni mucho menos, a las resoluciones de mis compañeros de Barcelona o de Madrid, que sí que entienden que el crédito público debe exonerarse. Pero desde luego, bajo mi punto de vista, yo creo que con la legislación actual tenemos que entender que no forma parte del beneficio del crédito público ni los alimentos. De acuerdo, gracias, Marcos. Bueno, Amparo Ruiz también comenta que vamos a tener que esperar muchos años para un estatuto del administrador concursal que ofrezca seguridad a los profesionales de este sector. Unai, eso, no sé si tú compartes la misma opinión. Hombre, yo desde luego creo que sí que vamos a esperar mucho, porque no parece que haya mucha voluntad. Enrique antes ha comentado que parece ser que el texto de la transposición ya había borradores importantes y efectivamente así nos lo transmitieron también en la apertura del máster de Derecho Concursal de la Universidad de Deusto, que efectivamente estaba muy avanzado, que se le quería dar trámite de audiencia pública y tal, pero desde luego en ningún momento en las conversaciones que hemos tenido nos han transmitido que haya ninguna prioridad en cuanto al desarrollo del estatuto. De hecho, en alguna de las reuniones incluso se nos ha comentado que la propia transposición de la directiva podría hacer innecesario el desarrollo del estatuto. Entonces, nos parece que es un melón que vamos a seguir sin abrir y a nosotros, desde luego, a mí en particular me preocupa mucho porque creo que eso va a producir problemas muy serios en el proceso concursal, pero bueno, en línea de los que ya venimos sufriendo durante pues, los últimos 6 años que deberíamos haber tenido esto promulgado. Vale, de acuerdo. A ver, ¿alguna pregunta más? Por ejemplo, Miguel Gómez Gordillo pregunta si podemos entender si el ordenamiento jurídico español ya está adaptado a la directiva con los acuerdos extrajudiciales de pago y que únicamente quedaría por transponer algún precepto. Si fuese así, la figura del administrador de reestructuraciones podría asumir al actual mediador concursal. Tenéis la palabra todos. O sea, yo espero que la transposición acabe con el acuerdo extrajudicial de pagos. Yo espero que acabe con eso, por lo menos. Y luego lo de la figura de la reestructuración, bueno, pues eso... Pero, no sé. Espero que acabe con el acuerdo. Hombre, pues Enrique, la reestructuración, ahora en Barcelona también están, antes de la entrada en vigor de las normas que transpongan la directiva e incluso del efecto directo de la directiva comunitaria, antes ya de eso pues están ajustando y están nombrando expertos independientes para la reestructuración de las empresas. En fin, yo creo que es un tema importante, siempre que se les pague, claro. Si se les puede pagar, parece que en la solución preconcursal o previa o fuera del concurso sí que habrá dinero para el pago de los expertos independientes. A mí me gustaría, como Unai, que el Estatuto de la Administración Concursal también provocase que únicamente se pueden tramitar aquellos concursos en los que se pueda pagar al administrador concursal. Porque si no tenemos un administrador concursal profesional, desde luego, la fase concursal pues va a ir un poco a la deriva. Y la directiva incide en eso, en la profesionalización de los jueces de lo mercantil, de los órganos judiciales y de los gestores del concurso, básicamente de la administración concursal. Y para obtenerla hace falta que se le pague y se puedan dedicar profesionalmente a ello. Sí, yo quería apuntar que la directiva está redactada de una manera muy... los estados podrán,
los estados... claro, entonces vamos a depender un poco de la valentía del legislador español. Y dicho eso, yo creo que el mediador y el reestructurador deben ser dos figuras diferentes, porque para reestructurar una empresa, ya nos ha explicado antes Nuria, qué posibilidades hay, modificaciones de capital. Joder, pues este mediador, que hasta ahora tenía un curso de 100 horas, de las cuales 35 en técnicas de mediación, tal, pues no tiene por qué saber de reestructuraciones de capital, ¿no? Desde mi punto de vista, pero es una opinión personal, deberían ser dos figuras diferentes. No, el mediador español no debería o no tiene por qué estar capacitado para una reestructuración. Dicho lo cual, dependerá de la valentía del legislador, porque la directiva es súper laxa en cuanto a la redacción. La directiva no pisa callos. Los estados podrán, las instituciones podrán, muy genérico. Bueno, una pregunta más que nos hace Elisa Caracuel Rodríguez. Dice, mientras se transpone o no la directiva, un deudor autónomo de buena fe que solo tiene deuda pública y quiera acogerse al mecanismo de la segunda oportunidad, ¿qué podría hacer a fecha de hoy? Bueno, comenta, además añade que con los antecedentes judiciales de Barcelona y Madrid no sería descabellado plantear ese concurso consecutivo con exoneración de ese crédito público. La pregunta... Digo que si vive en Barcelona, sí. Si vive en Barcelona, podría obtener la exoneración del crédito público que conllevaría la obtención, o sea, podría obtener el beneficio del pasivo insatisfecho que conllevaría la exoneración del crédito público. Pero desde luego, si vive en Bilbao, el crédito público de la tesorería, de la Diputación Foral, ordinario, subordinado, privilegiado, con garantías, multas, intereses, yo lo mantendría, lamentablemente. Pero bueno, tampoco es mi criterio solo. Esos son criterios de los órganos jurisdiccionales unipersonales que son susceptibles de recurso a la audiencia provincial, que es la que al final puede resolver. Pero en principio, crédito público solo no es una deuda exonerable con la legislación actual. Sí, yo fuera por suscribir al 100% la opinión que tiene al respecto Marcos. Estoy absolutamente de acuerdo en que la norma que se ha introducido en el texto refundido es meramente aclaratoria y que no hay ultravires, sino que ya con la regulación que teníamos en el artículo 178 bis había una carencia para lo que era el supuesto de la exoneración directa y revocable, que se viene a cubrir ahora con el texto refundido, precisamente para decir lo que ya decía con el régimen del plan de pago. Sí que es verdad que fue objeto de interpretación jurisprudencial por el Tribunal Supremo, pero que esa interpretación ha sido descartada por el refundidor. Siendo descartada ahora ya con esa bifurcación de los dos regímenes que también ha explicado Marcos, para decirnos que en ningún caso cabe la exoneración del crédito público, yo en Coruña estoy sosteniendo el criterio que acaba de decir Marcos para Bilbao. O sea que todo dependerá de la suerte que tenga el deudor en cuanto a... o que haga un forum shopping y le cuele. Es importante, esto que dice Nuria, además yo me alegro mucho porque, bueno, así ya puedo sentirme apoyado desde luego, por una autoridad en la materia. Es importante con lo último que ha terminado. Lo más importante de todo es la seguridad jurídica. Y lo que no podemos es cada uno, bajo mi punto de vista, decidir si aplicamos, no aplicamos este precepto, aquel, porque yo entiendo que ha habido ultravires, que se ha pasado en la delegación y tal y cual. En definitiva, yo creo que tenemos que tener seguridad jurídica, tenemos que estar cada uno en nuestro puesto. El legislador ha decidido que el crédito público y los alimentos no se exoneren. La directiva lo permite que haya deudas que se exoneren, pero que el requisito sea pagar otras o que no se exoneren las otras, en definitiva. No sé, pero bueno, yo me alegro mucho que Nuria sostenga el mismo criterio, porque así no parece que es que yo estoy aquí en contra de nadie, que cada uno puede tener su opinión, desde luego. No, por supuesto. Yo creo que el tema es una cuestión de un razonamiento jurídico más hacia la seguridad jurídica, y que para mí me parece absolutamente impecable, y otro más atrevido y osado, que es respetable, por supuesto, pero que yo no comparto. Yo no estoy de acuerdo con la tesis que se sostiene acerca de la posibilidad de exonerar crédito público con una redacción tan clara y tan inequívoca como la que tiene el texto refundido a este respecto.
Bueno, nada, para ir cerrando, primero os voy a felicitar porque nos hemos ajustado exactamente al tiempo, o sea que enhorabuena, enhorabuena a los 4. Y yo me voy a permitir el lujo, porque soy asistente, de haceros una pregunta ya para cerrar, ¿no? A mí me gustaría saber qué pensáis de si esta directiva va a resolver los problemas que tiene que resolver, que es reducir la insolvencia de las empresas o, como comentaba con Unai esta semana, que los concursos sean de calidad, ¿no? Entonces, yo no sé si pensáis que va a ser útil, no va a ser útil o, bueno. Yo creo que si partes de las grandes reestructuraciones, pues ahí evidentemente sí puede ser útil. También todo dependerá, creo yo, de lo atrevido que sea aquí el legislador español. Yo siempre, ya de hace mucho tiempo que me he postulado a favor de ese desplazamiento de la normativa societaria. Creo que esta es una ocasión de oro para implementar lo que ya se ha hecho en otros ordenamientos jurídicos comparados, que es esa reestructuración forzosa, para que de una vez por todas, no solo en el ámbito de las reestructuraciones, yo creo que también habría que meterlo ya para el convenio concursal y desplazar ese poder que tiene la Junta General para frustrar pues, capitalizaciones de créditos que son salidas a empresas viables, porque como el socio ya nada le queda, nada gana, pues dice, para eso que la empresa se vaya a liquidación. O sea que yo por una parte creo que hay que esperar a lo valiente que vaya a ser nuestro legislador y por otra parte para las pequeñas empresas yo creo que esto no, esto es para grandes reestructuraciones y para los pequeños empresarios estamos con o sin directiva, con o sin transposición. Yo pienso que vamos a estar en la situación actual de estos concursos tan malos que estamos viviendo en nuestro país, en la opinión de mis compañeros. Yo la verdad es que, si me permitís, opino exactamente lo mismo que Nuria. Es decir, esto puede servir o puede haber una reestructuración, o sea, una mejora en las reestructuraciones para grandes deudores, para grandes empresas y que afecte a bancos, a privilegiados y a muchas otras cuestiones. Pero, desde luego, ese no es el problema de la insolvencia en nuestro país. Los grandes titulares se los llevan los Martín Sasfadesa, se lo llevan otras empresas, pero la realidad de la insolvencia es la de las pequeñas empresas. Quien tiene problemas es la pequeña empresa. Y, desde luego, la pequeña empresa no percibe que el mecanismo del concurso de acreedores, ni la refinanciación, ni ninguno que nos podamos inventar, es un mecanismo eficiente para resolver sus problemas. Y cuidado, es el único que prevé nuestra legislación, que a mí es lo que más me preocupa. Y al final llevamos muchos años sufriendo resoluciones de la insolvencia que se producen al margen de los tribunales. No olvidemos los ratios de expedientes de Fogasa. ¿Cuántas insolvencias se declaran en expedientes de Fogasa? Muy por encima del número de concursos de acreedores que hay. Tenemos un problema y no lo estamos afrontando. Y mientras no lo hagamos, pues solo empeoraremos la situación. Y creo que, por desgracia, es lo que va a pasar, Amanda, que no vamos a resolver nada y solo lo vamos a empeorar. No sé si es una visión pesimista o realista, pero bueno. Es una buena reflexión para acabar la jornada, Unai. Una buena reflexión. No sé, deben ser los tiempos de crisis que nos llevan a este pesimismo, pero yo, desde luego, creo que no vamos a arreglar gran cosa. Me muestro muy, muy pesimista sobre esta cuestión ahora mismo. Bueno, pues, Enrique, ¿quieres comentar algo que veo? No. Me adhiero. Yo no soy tan pesimista como Unai, pero creo que eso es algo antropológico mío que tendría que hacerme mirar. Me adhiero a lo que ha dicho técnicamente hablando Nuria Pues con esto damos por concluido este webinar. Nada, un placer contar con vosotros y nada, dar las gracias. Gracias a todos los asistentes también y nos vemos en el siguiente, que será el mes que viene. Se lo digo para que los asistentes vayan tomando nota. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.